Aquí tenéis un pequeño resumen de los 10 distritos de Barcelona, ¿de acuerdo? Tenéis, bueno, están los 10 distritos con los 73 barrios, ¿vale? Por eso decía que en media hora es imposible poder explicar en detalle cada uno de ellos, pero sí que es importante saber, pues, cuál es la magia o cuáles son las características de cada uno de ellos. Y al momento de invertir, ¿dónde voy a invertir mi dinero? Entonces, pues tenemos el primero con el que voy a empezar va a ser Ciutat Bella, pero antes me gustaría que viéramos juntos pues un poco las rentabilidades brutas de Barcelona para ver Barcelona la rentabilidad bruta media es entre el 3 y el 6%, ¿vale? El 3% pues siempre coincide con las zonas o los distritos más caros de la ciudad porque siempre son las zonas más seguras en cuanto a inversión, pero claro, el crecimiento es inferior a zonas que están para desarrollar. Y el 6%, pues lo que decíamos, en zonas que tienen más oportunidades ahora, que pueden ser, bueno, lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando este webinar, pero sí que hay muy buenas oportunidades de inversión. Yo siempre lo que le digo a los inversores es la pregunta de, ¿el piso lo quieres disfrutar o es puramente para inversión? Es decir, ¿el piso lo quieres para ti, para tu uso en algún futuro o para tu uso que quieras alquilarlo temporalmente y quieres venir un mes? ¿O lo quieres puramente para inversión, de que la zona se vaya a valorizar en X años y que puedas venderlo en algunos casos incluso un 40% más alto? Entonces, esto es una primera pregunta que les digo a mis inversores, que qué es lo que quieren y qué proyecto también quieren hacer, si quieren reforma o no quieren reforma, pero esto ya lo hablaremos en otro webinar. Entonces, aquí, como decíamos, aquí tenemos los 10 distritos, ¿de acuerdo? De la ciudad condal de Barcelona. Entonces, bueno, aquí podéis ver los precios en comparación a 2014, 2019 y 2022, ¿vale? De cómo han ido por los distintos distritos. Y aquí un poco estos son números del 2021, pero para simplemente hacernos una idea de cuánto han sido las rentabilidades por zona, pues por ejemplo podemos ver que Sarrià, Sant Gervasi, Las Corts y l'Eixample, que son las zonas más caras, pues la rentabilidad es más baja, que es lo que decíamos antes, o los distritos que son más económicos, pero que a la vez son más rentables. Entonces, un poco para saber, igualmente para mí, a mí me encanta Barcelona, entonces soy una forofa de Barcelona y me gusta mucho, bueno, yo nací aquí, entonces puedo haceros, en caso de que quisierais hacer inversión en Barcelona, pues os podría aconsejar muy bien en qué zonas y en qué zonas dentro de los mismos barrios podéis invertir. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el distrito de Ciutat Bella, ¿vale? Algunos quizá lo conocen por si habéis venido de turismo a Barcelona, es el distrito más conocido en comparación a los demás. ¿Y por qué es tan conocido? Pues porque tiene la Plaza Cataluña, las famosas Ramblas de Barcelona, la Plaza Colón, tiene la catedral, que aquí la vemos, la Catedral de Barcelona, la Catedral del Mar, el Mercado del Born, la Barceloneta, el Hotel Vela, que está aquí, que es este de aquí. Aquí tenemos toda la Barceloneta. Entonces, es de la zona por excelencia más conocida y con más demanda de la ciudad. Entonces, en términos de los precios, podemos ver que, por ejemplo, la Barceloneta está a 4.730 y realmente la Barceloneta por euro metro cuadrado en relación al alquiler es la más cara de todo Barcelona. ¿Esto por qué? Os diréis, wow, Barceloneta, qué caro. En realidad es una comparación también del tamaño del piso. En la Barceloneta podemos encontrar muchos estudios de 20, 30 metros y, y puede sacar muy buenas rentabilidades. En la Barceloneta, sobre todo, lo que se hace es alquiler temporal para los nómadas digitales que vienen a pasar una temporada en Barcelona, que lo que más quieren es estar cerca de la playa. Entonces buscan pequeños apartamentos que se puedan alquilar entre 900 y 950 euros. El precio medio por un estudio en la Barceloneta pues puede ser entre 180.000 euros y 200.000 quizá un poco más,
vamos a decir entre 170.000 y 190.000, ¿vale? Pero se alquilan y dan muy buenas rentabilidades, sobre todo para el alquiler temporal. Para los alquileres temporales ya hicimos otro webinar, no me voy a explayar mucho más, pero sí que entender que son un 20% más caros que los alquileres de larga estancia y siempre pues se aconseja pues alquilarlo mueblado. Entonces podemos encontrar muchos pisos, si vemos en Idealista la Barceloneta, muchos estudios de estos pequeños amueblados con buenas rentabilidades. Después tenemos Sant Pere, como decíamos, Santa Catalina y Ribera, que en realidad nosotros lo conocemos como el Born, por el mercado, que se llama el Born. El precio de venta es 4.800 y el del alquiler 21 euros metro cuadrado. El Raval, aquí quiero hacer una gran comparación, ¿vale? Porque el Gótico me parecen dos barrios súper interesantes para comentar. El Gótico es el barrio por excelencia más conocido de Barcelona, como decíamos, porque está al lado de las Ramblas. Tienen la catedral, está el ayuntamiento, está la Generalitat, está la Plaza Real, que es una plaza preciosa. Pero si vemos en comparación el precio metro cuadrado de venta y el alquiler, y vemos el Raval, que el Raval, tengo los dos tipos de cliente, el cliente que le encanta el Raval por su vida que hay en el mismo barrio, o tengo el típico cliente que se avienta del Raval porque a finales de los 90 tuvimos mucha inmigración. Bueno, principios y finales tuvimos mucha inmigración, sobre todo de pues, gente procedente de Marrakech y de Pakistán, también de China. Entonces hay una mezcla de culturas, entonces hay mucha gente que no le gusta, a mí particularmente me gusta. Pero lo que es interesante ver, más allá de eso, es que tanto una zona como la otra, el alquiler medio, y esto está comprobado porque lo he sacado de fuentes de plataformas como Idealista, Fotocasa o Habitaclia, el precio medio por alquiler es el mismo en los dos barrios, todo y que el precio de venta es muy diferente. Entonces, aquí nos preguntaríamos qué queremos, un piso para puramente inversión. Yo te cogería oportunidades el Raval. Sí que es cierto que en el Raval hay zonas y zonas, o sea, una zona cerca del FNAC lo votaría 100%, ¿vale? Que es, del FNAC, que está cerca, es el Museo Contemporáneo, que está aquí, o cerca de la Plaza Universitat, no hay ningún problema. La zona de abajo, más tocando Drasanas, pues sí que allí no aconsejaría invertir, pero igualmente es una zona muy buena para tener en cuenta a nivel de inversión. Si vemos los números, lo que decíamos, pues el Raval, el precio medio es de 3.449 y el del Gótico 5.125 euros, pero el precio de alquiler es el mismo. Entonces, es algo que creo que hay que considerar. También vamos a ir viendo de todos los distritos, pues cómo ha ido variando los precios desde este último marzo hasta ahora agosto, y veremos que en la mayoría, menos en dos distritos, han subido los precios. De alquiler han subido todos, en todos los distritos están subiendo los precios de alquiler, pero el precio de venta no están subiendo en todos, y entonces esto también puede ser una oportunidad, ¿vale? Seguimos con el distrito de l'Eixample. L'Eixample, a mucha gente le encanta l'Eixample. ¿Por qué l'Eixample? Porque l'Eixample es conocida también y va muy relacionada con Gaudí, nuestro gran arquitecto modernista de los años 1870 hasta principios de 1900. Tenemos la emblemática Sagrada Familia, la Casa Batlló que la tenemos aquí, la Pedrera también la tenemos edificios modernistas de la época, de otros arquitectos que quisieron imitar pues, los grandes movimientos modernistas, tenemos fincas preciosas en esta zona. ¿Qué pasa con l'Eixample? Pues l'Eixample es de los distritos más caros de Barcelona, pero es que a la vez son los más hermosos. También en l'Eixample lo interesante es saber que podemos encontrar desde pisos de 50 metros a los grandes pisos de más de 500 metros de techos altísimos de 4 metros de preciosas fincas. Entonces, en l'Eixample podemos encontrar variedad. La gran característica de l'Eixample, como veis, es que es muy cuadriculada, que esto lo hizo de Alfonso Sardá,
y es muy ordenada. Es decir, no es tanto como si vemos en el centro, que el gótico pues es más, sí que hay la Rambla y la Rambla del Raval y Vía Layetana, pero en el centro hay las pequeñas calles mágicas medievales. En cambio, la Eixample es totalmente distinto, es ordenada, calles anchas, de los mismos tamaños, entonces hay como un orden y ves las fincas más o menos igual, que datan de 1900 y están muy bien conservadas. En la Eixample podemos encontrar tanto gente extranjera que quiere venir a vivir por temporada, pero también podemos encontrar mucho local. De hecho, en la zona donde hay más locales es en l'antiga Esquerra de l'Eixample, Sagrada Familia y Forpien. Dret a l'Eixample cada vez encontramos más oficinas y San Antoni también encontramos mucho extranjero por su proximidad al centro y porque mucha gente compra para alquilar y hacer colocación, como le llaman en Francia, que es comprar un piso y poderlo dividir por habitaciones. Entonces, esta zona es interesante por esto. Entonces, los precios de de la Eixample son más elevados, pero es muy buena zona para invertir y te aseguras de invertir en una buena finca. ¿Vale? Que en el centro, pues estas cosas a veces no pasa, que la finca, pues son fincas muy viejas que a veces no han pasado la ITE, que la ITE es pues la inspección técnica de edificios, entonces pues se tiene que ir haciendo, pero como son edificios viejos, pues se demora un poco más. En la Eixample casi todos pues lo han pasado, tienen terrados comunitarios ejemplares, edificios ejemplares, entonces dependiendo de la inversión que quieras hacer, l'Eixample es muy buena opción. Sobre todo, l'Eixample por si el apartamento lo quieres disfrutar como inversor para ti. Si no estás buscando tanta rentabilidad y estás buscando disfrutar de un apartamento, esta sería muy buena opción. Otro distrito, Sants-Montjuïc. Sants-Montjuïc. Sants-Montjuïc se ubica en la parte más izquierda de la ciudad condal, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos Hospitalet, que ya es la periferia de la ciudad. Aquí encontramos lo que es Sants-Montjuïc, ¿vale? Sants-Montjuïc a mí me gusta bastante porque podemos dividir entre dos zonas, la zona que es más de residente local, que es Sants, Badal, Bordeta y Hostafrancs, y la de Poble-sec, que Poble-sec, como está al lado de Ciutat Vella y l'Eixample, la zona que decíamos de Sant Antoni y de Raval, también tiene mucha inmigración. Pero Poble-sec gusta tanto a europeos, de hecho hay muchos franceses, también italianos, pero también hay pakistaníes, gente procedente de China, también hay un poco mix de culturas, no tanto como en el Raval, pero sí que lo hay, pero también me parece una buena zona. A los estudiantes les gusta mucho el Poble-sec, también porque está muy bien comunicado, también está cerca del mar, es más económico, no es el Raval, que esto es otro tema, el Raval, como decíamos, hay una fuerte inmigración. Poble-sec es un más mix porque también hay locales me refiero a gente que es local, que vive en Poble-sec de toda la vida. Hay gente extranjera que le encanta vivir en el Poble-sec y también inmigración, es un poco más mix y hay habitaciones que se alquilan por entre 350 a 450 euros. Entonces es una zona también buena para hacer colocación y hacer una inversión y también porque su proximidad a montaña, que tienes Montjuïc aquí, entonces tienes al lado unos parques preciosos para poder estar y poder desconectar y a la vez su cercanía al puerto y a Plaza España. O sea, tiene una ubicación buenísima, tanto de salida, si necesitas salida, también tiene la ronda literal aquí abajo. Entonces es una zona muy buena para invertir. A mí particularmente me gusta mucho y a todos mis inversores a veces cuando no saben dónde invertir les aconsejo un Poble-sec. Por ejemplo, esta semana me llegaron 2 pisos de 2 habitaciones con fincas de ascensor a 175.000 y se podría hacer perfectamente para colocación de 2 personas y con una finca que está bien y con un piso que está reformadito. Entonces, para mí es una muy buena zona para invertir. Sants, Badal y La Bordeta y Hostafrancs es mucho más residencial. Aquí tenemos la calle Carrer de Sants, que tiene la particularidad de que es la calle con más tiendas
por metro cuadrado comerciales a nivel europeo. Es decir, es tienda tras tienda. También hay un mercado del distrito de Sants. Entonces, nada, es interesante también pues un poco saber pues, que las zonas es una zona muy local y los precios no son tan elevados como hemos visto en la Eixample, que son de las zonas más caras de Barcelona. Los precios son más asequibles y el alquiler está bien. El alquiler, como comentábamos antes, por eso era una de mis zonas favoritas para decirle a mis clientes para invertir, es que el alquiler está muy bien por euro metro cuadrado en comparación al precio de venta y no es un rabal o no es una zona ya de migración y está en el centro del corazón de Barcelona. A 5 minutos estás de las Ramblas, entonces, y del parque. Por lo tanto, es una zona que a mí me gusta mucho. Como podemos ver también en la curva de crecimiento del Poble Sec, ahora se mantiene bastante, pero proyectará, la proyección es tendiente hacia arriba. Entonces yo creo que estos próximos 2 años vamos a estar más elevados de cuando estábamos antes de la crisis. Lo mismo, el precio ha seguido creciendo en cuanto a ventas y el precio en alquiler igual. Entonces, los barrios más destacados del distrito, Poble Sec, Costa Francs, La Bordeta, Sants Badal y Font de la Guaya, que son los que se ubican por aquí. Vale. Sigamos. Distrito de las Corts. El distrito de las Corts es de los más caros de Barcelona. La rentabilidad no es tan alta. De hecho, tiene la segunda posición en las rentabilidades más bajas. El primero es Sant Gervasi, el segundo Las Corts y el tercero es l'Eixample, que ya lo hemos visto. ¿Y por qué? Porque Las Corts contiene uno de los barrios más caros de Barcelona. Actualmente el barrio más caro es Diagonal Mar, que se encuentra en otro distrito, en el distrito de Sant Martí, pero Pedralbes es una de las zonas más caras porque es muy residencial, muy local y hay las grandes mansiones de la ciudad. Entonces, esto hace que suba el precio medio de las Corts. También encontramos aquí el Camp Nou, dentro del barrio de Maternitat y San Ramón. También es interesante verlo porque justo al lado tenemos el Hospitalet. Entonces es interesante ver esta zona como zona para... Bueno, también es interesante porque aquí tenemos todas las universidades públicas, entonces para estudiantes es una zona súper demandada. Si tienes un piso con 3 habitaciones, ideal para alquilar a estudiantes que viven cerca para que puedan vivir cerca de sus universidades públicas. Pero es zona muy local. En las Corts, pues, personas que viven en las Corts muchas veces quieren emitir en el mismo las Corts. ¿Por qué? Porque es una zona que también, pues, está cerca de zonas verdes, está cerca de la diagonal, las comunicaciones de este distrito son buenísimas. Entonces es una buena zona también para invertir. Aquí tenéis un poco los precios medios, cómo ha ido subiendo el precio medio del alquiler. En cambio, el precio de venta es de uno de los distritos que veíamos que ha disminuido un poco en comparación al marzo, pero sigue más o menos en la misma trayectoria y por eso la curva es más horizontal, pero igualmente seguirá creciendo porque es una de las zonas para los locales más buenas para vivir. Después tenemos el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Este es el distrito más caro que hablábamos antes. No significa que tenga el barrio con el barrio con más presupuesto para venta. No es así, porque el primero es Diagonal Mar, que está en Sant Martí, como decíamos antes, que es de 7.000 euros el metro cuadrado. Luego venía Pedralbes, que estaba a 6.600, y luego viene Sarrià, pero de media, de todos los barrios, sí que son los más caros. Si vemos, casi ninguno baja de 5.000 euros, solo el de Putxet. Y Sarrià ya está a 6.400. Entonces, de media, es el distrito más caro para vivir y para invertir. Pero también
el alquiler es muy bueno. Si vemos como es de las zonas más caras, el alquiler no crece tanto porque el crecimiento de la zona ya está muy explotado, pero bueno, es muy buena zona y en caso de querer pues una de las zonas más buenas de Barcelona, pues invertiría sin duda en Sarrià Sant Gervasi. También una de las curiosidades que tiene y que gusta mucho es que está también cerca de la montaña, como veíamos en Pedralbes, esto es Sarrià, están cerca de la montaña, entonces se valora mucho por sus escapadas, posibles escapadas a la montaña. Después tenemos Gracia. Gracia es el distrito más pequeño, pero más habitado por metro. Tiene 120.000 habitantes y tanto a los locales como a los extranjeros nos encanta Gracia. Su particularidad es que las calles, la mayoría de las calles son peatonales, sobre todo en Vila de Gracia, y eso hace que tenga encanto y que no se oigan ruidos de coches o de tráfico. Entonces a la gente le gusta mucho salir porque en verano en algunas plazas como en Plaza del Sol la gente joven se sienta y se toma en el mismo suelo, se sienta y se toma una cervecita. Hay mucha gente que toca la guitarra, es un barrio bastante bohemio y que gusta mucho tanto locales extranjeros o a los estudiantes. También hay mucha residencia de estudiante y esta zona es muy demandado para cualquiera de los tres. Entonces, en comparación a Baicarca es súper residencial, no está tan bien comunicada como Vila de Gracia, pero tenemos grandes casas y antiguas que datan de 1800 y también es bonito. También tiene la salida cerca, esto es la Ronda de Dalt y cerca pues de la montaña. El COI está en plena montaña, es como una subida, entonces por eso el precio es más bajo, porque la comunicación no es tan buena y las pendientes son bastante curvadas, entonces por eso es una zona que es quizá menos demandada en comparación con Gracia, que está en el corazón de la ciudad. Después tenemos La Salut, que también es muy residencial y está cerca del Parkway, también una zona demandada para los extranjeros y son precios de 4.500 y el alquiler de 14,5. Pero lo que decíamos, por su proximidad al Parkway, porque el Parkway es una zona muy turística y que gusta mucho a los extranjeros. Entonces hay mucha demanda en la zona. Y luego Gracia Nova, que Gracia Nova está al lado de Vila de Gracia y también zona que está cerca de Paseo San Juan y que es muy demandado tanto a nivel local como a nivel de extranjero. Aquí vemos un poco la curva de cómo ha ido en crecimiento estos años. Se ha mantenido durante el 2020 y el 19 por el COVID, pero ahora seguirá creciendo en los próximos años. Horta Guinardó. Actualmente Horta Guinardó es el distrito que tiene más obra nueva de toda la ciudad. Es decir, que las grandes promotoras están viendo oportunidades en esta zona, sobre todo edificios que se han quedado obsoletos y que son viejos, pues como la zona es más económica se puede construir mejor obra nueva. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Baix Guinardó, que es como el más conocido. Es una zona muy residencial y vive mucha gente local. También cada vez más podemos encontrar que también viven estudiantes, pero es una zona muy local y muy residencial. Sobre todo el Carmelo es gente que vive, pues es una zona más económica porque está más arriba de la montaña, más difícil, tiene grandes pendientes también, pero a la vez buena zona para invertir porque también tiene demanda. Entonces, todas estas zonas, al ser más pendientes, pues el precio es menor, pero aún así se pueden alquilar bien. El Carmelo se puede alquilar muy bien por su cercanía al Parkway. También para pisos temporales es una buena opción y más económico. Entonces, también diría, dependiendo, volvemos siempre a la misma pregunta, dependiendo qué tipo de inversión quieres hacer, puede ser muy buena. Y bueno, el Guinardó y Horta, pues muy demandados a nivel local. Existen muchos locales que les gusta vivir en estas zonas y es gente que vive toda la vida en estos barrios. Horta, bueno, mismo Horta Guinardó, los precios, este es otro de los distritos que si vemos en comparación ha bajado un poco.
pero igualmente el alquiler sigue subiendo, por lo tanto, también se ha mantenido un poco por este año, por el tema de la guerra y porque no hay tanto extranjero que accede a esta zona, pero aún así yo lo que digo de la curva en Barcelona en general, de todos los distritos, es que va a ser ascendiente para los próximos años. Aquí tenemos Sant Martí. Sant Martí es un distrito muy particular porque tiene desde el barrio más caro, como vemos aquí, el Diagonal Mar, que está cerca del mar, a de los barrios más económicos de la ciudad. Entonces es un mix de barrios muy gracioso y a la vez pues particular. Entonces, aquí es lo que decíamos antes, si tú fueras un inversor que vas a ver solo pues el tema de números y rentabilidad, que el piso no es para ti, pues te aconsejaría invertir en Besós Maresma, cerca de Diagonal Mar, porque esta zona se va a revalorizar mucho y todavía podemos encontrar pisos por 150.000 de 3 habitaciones que lo puedes alquilar por cada una por una habitación entre 350 euros, 400. Después tenemos Poblenou, que es la zona por excelencia más demandada, sobre todo para el perfil francés, que muchos piden Poblenou por su cercanía al mar y porque Poblenou también no ha perdido la esencia de pueblo. Poblenou, bueno, toda la zona del Provençals del Poblenou, Diagonal Mar, Poblenou y Besós del Maresma, antiguamente era una zona muy industrial. Entonces, lo gracioso de Poblenou es que se pueden ver muchas naves vacías que ahora las han reconstruido para hacer restaurantes chulos, como Casa Joan, o podemos ver también, pues, muchas startups han venido a esta zona. Aquí está el 22 arroba, favorito para las startups. Entonces, hay muchas PropTech que están habitando en estas zonas y, por lo tanto, ha traído mucha inversión extranjera y muchos franceses, por ejemplo, mucha gente extranjera que ha venido a vivir a Barcelona porque su trabajo está en una de las PropTechs, pues ha comprado y luego lo quieren los pisos para invertir. Entonces, es una zona que por eso se ha revalorizado tanto en los últimos años. Y también porque, como decíamos, antiguamente era una zona muy industrial, las industrias quedaron obsoletas y vacías y entonces ahora están construyendo mucha obra nueva y también están rehabilitando edificios antiguos para hacer pues edificios más trendy. Zonas como que te pueden recordar un poco a Ámsterdam, como grafitis grandes y zonas pues muy chulas para vivir. Y bueno, la característica primordial es que se encuentra cerca del mar. Entonces aquí un poco pues las medias también como ha ido el distrito de Sant Martí, siempre ascendiente, seguirá creciendo. Entonces, uno de los barrios que me han preguntado en los últimos webinars, que me preguntaron para invertir, me preguntaron sobre el Clot. El Clot a mí me gusta mucho porque es una zona muy residencial, los edificios son bonitos y no ha perdido la esencia de pueblo estando en una gran ciudad. También porque tiene una comunicación muy, muy buena en caso de querer salir de la ciudad, que está al lado de Gran Vía de las Corts Catalanas, al lado de Las Glorias y muy cerca también de lo que es Poblenou. Entonces, es una zona que a mí me gusta mucho, hemos tenido pisos allí y los edificios no son nada altos y por eso la esencia de vivir todavía de pueblo es estando en una gran ciudad. Después tenemos a Sant Andreu. Sant Andreu es de los barrios pues, que puedes conseguir una rentabilidad de las más elevadas, se rondará el 5%. Entonces, se ha revalorizado últimamente porque en la Sagrera hace cosa de 2-3 años por los precios medios eran de 2.000, pero en la Sagrera han construido una nueva estación y están urbanizando mucho esta zona, haciendo proyectos muy chulos. Entonces, han ido elevando los precios. Entonces, también aquí podemos encontrar zonas buenísimas para inversión, sobre todo San Andreu, que San Andreu mismo era un antiguo pueblo que Barcelona, con el crecimiento de Barcelona, ha absorbido Barcelona, pero todavía también puedes ver la esencia de pueblo con edificios que no sean tan altos, calles muy peatonales, el centro muy peatonal. Entonces, a mucha gente local le gusta San Andreu.
Entonces es un buen indicio que a la gente local le guste el barrio donde está viviendo. Entonces aquí podemos encontrar muy buenas oportunidades a valores más económicos. También un poco pues ver el crecimiento del distrito y el crecimiento de alquiler por zona. ¿Vale? A mí me gusta mucho San Andreu particularmente para inversión. Y después, por último, tenemos Nou Barris. Nou Barris es el distrito que se encuentra más lejos del mar. Se encuentra en el norte-este de Barcelona y conglomera pues, los barrios más económicos de la ciudad y con más inmigración. Por ejemplo, si me tuvierais que preguntar pues para invertir en Ciudad Meridiana, pues no os lo recomendaría. Os recomendaría más las zonas que están más cerca de Barcelona, como Vilapiscina. Me parece muy buena zona para invertir en caso de que se quiera pura inversión, alquilar para tener un piso cada 2 años y luego revenderlo. Después, Turo de la Piera, Porta y Verdún. Son de los barrios más económicos, perdona, Prosperitat. Y Verdún, perdona, porque es 2.125, no es 5.000. Los he colado este 5, pero serían los precios oscilando a los 2.000. ¿Vale? Pero ¿dónde aconsejaría yo? Pues en las Prosperitat, en la Porta, Vilapiscina o Turo de la Piera. ¿Vale? Entonces, un poco también el crecimiento de la zona se ha mantenido bastante igual, ¿vale? Aunque sí que ha crecido pues un poquito. Y después, pues, los precios por barrio.